Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Pedro, capítulo 1. Y bien, como habéis visto y el presidente os ha comentado, los primeros versículos de este capítulo estarán relacionados con los textos que vamos a tocar, que serán el verso 12 hasta el 18. Pero era importante, a ver, esto es una parte de una serie de la segunda epístola de Pedro. Entonces no quería, como voy a venir otra vez, no quería hacer predicaciones aisladas. Y en ese sentido aprovecho para seguir una serie que en su día ya hice, ¿no? Y quería haceros reflexionar sobre esos primeros versículos 11, que hemos visto del 1 al 11 del capítulo 1, porque hay grandes y profundas verdades que hemos de tener presente para entender el resto de la carta. Fijaros que en los capítulos 2 y 3 Pedro va a exhortar a las iglesias de la dispersión de todos aquellos falsos profetas, de todos aquellos falsos maestros que rechazarán la autoridad total y plenaria de la palabra de Dios. Y estamos viviendo en una época en la que más y más, desgraciadamente, eso es lo que está pasando en muchos lugares que nunca hubiésemos pensado que pueblo reformado, pueblo evangélico, pueblo bautista, pueblo afianzado a la palabra de Dios, hoy en día es como que, bueno, esto era para otra época, nada más lejos de la palabra de Dios. La palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios es inmutable, la palabra de Dios no se adapta a los colores del mundo. Y había una oración, el mundo está muy mal, sí, es verdad. Estaba muy bien cuando el cristianismo se empezó a extender en el imperio. Hagamos una pequeña reflexión. Los partidos de fútbol acababan con los perdedores a muerte. La prostitución era algo común por todos los lugares. El esclavismo y los niños abandonados en las calles porque la gente no abortaba, los abandonaba. Y eso era para incrementar las filas de los esclavos. Las cloacas de Roma estaban embozadas de bebés que se lanzaban allá sin ningún tipo de sentimiento de culpabilidad. Por eso cuando a veces pensamos que estamos viviendo en un mundo que está muy, muy, muy mal, es verdad, está mal. Donde Dios no está, el mundo no está bien. Solamente en las épocas en que el cristianismo y la palabra de Dios ha influenciado en las sociedades, la sociedad y la suciedad de la sociedad ha sido frenada. Por lo tanto, tengamos en cuenta que nosotros, este grupo pequeño y muchos otros grupos pequeños que hay esparcidos sobre la faz de la tierra, que tienen al Dios de la palabra como su Dios y la autoridad suprema de sus vidas, somos la sal y la luz del mundo. No nos amilanemos ni nos escandalicemos pensando, es que ahora es más difícil que nunca, porque no es verdad. Eso es lo que el diablo nos quiere hacer creer. Dios es el Dios de los imposibles y es el Dios todopoderoso, que tiene el mismo poder para liberar a los hombres de la esclavitud del pecado que ha tenido siempre. ¿El problema dónde está entonces? ¿En el mundo o en la iglesia? ¿O en los cristianos? ¿Dónde está el problema? Porque el mundo siempre ha estado mal. La maldad del corazón del hombre siempre ha sido la misma. Eso es algo que tenemos que reflexionar. Y una vez dicho esto, vamos a hacer unas cuantas puntuaciones de estos 11 versículos. Hay una repetición que es fundamental, que es que hemos de conocer a nuestro Dios. Y el anciano nos leía ahora la doxología de Pedro. Que crezcamos en ese conocimiento, ¿verdad? Que ese conocimiento y la gracia abunde en nosotros. Bien, pues en este capítulo 1 se repite en el versículo 2, dice así: gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo 3,
Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento. En el versículo 6 vuelve a repetir, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Versículo 8, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Os dais cuenta de lo que está diciendo Pedro a todos estos hermanos de la dispersión, que en breve serían perseguidos por Nerón y por el imperio, que muchos de ellos morirían en las cárceles y en los circos romanos? El conocimiento de nuestro Dios es lo que hace un pueblo que es fuerte. Una iglesia, un pueblo de Dios que no conoce a su Dios, al Dios de las Escrituras, el Dios que se ha revelado en la humanidad, en Cristo Jesús, es un pueblo flojo, es un pueblo débil, es un pueblo que puede ser zarandeado de aquí para allá por todo viento de doctrinas. Por lo tanto, es muy importante que todos estos textos que está diciendo Pedro aquí, estas grandes verdades, estas repeticiones constantes de conocer bien la palabra de Dios, conocer bien al Dios de la palabra de Dios, es tan importante como el comer del bebé. Acordaros en Primera de Pedro que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis en salvación. ¿Verdad? ¿Os dais cuenta? Esa unión que hay, ese ir conociendo más a nuestro Señor, para que ese conocimiento nos dé la capacidad de enfrentar a un mundo hostil hacia Dios y su palabra, y hacia la iglesia del Señor. Bien, otra muy importante repetición que tenemos en estos 11 versículos. Cosas, la palabra cosas, estas cosas. Versículo 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Verso 12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. 6 veces en estos versículos se repite la palabra cosas. Y una en la que no se dice, pero que se intuye. En el verso 4. Dice, sería la 7ª, por medio de las cuales estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Bien, esa es la realidad de la Iglesia del Señor. Hemos huido de la corrupción, ¿verdad? Hemos huido de la corrupción. También, no sé si ha sido en una oración, en alguna lectura, también referente a Pedro. Sed santos porque vuestro Dios es santo. Conocimiento de Dios. Que estas cosas abunden en nosotros, no nos dejarán estar ociosos en el conocimiento de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Y vuelve a incidir, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, está ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. ¿Estáis en situación? ¿Veis la importancia de lo que está diciendo Pedro? Teniendo en cuenta lo que vamos a hablar ahora, pero con todo esto en nuestra mente, como una prioridad en nuestra vida, como algo que no podemos dejar de lado, porque si no, esa luz que somos no brilla. Si no, esa sal que somos no sala. Y sabéis, habréis oído en muchas predicaciones, que la sal era un medio para frenar la putrefacción, la corrupción de los alimentos. No solamente el hago para sazonar y darle sabor a la comida.
que también. Por lo tanto, si nosotros oramos por un avivamiento, y ahora van a haber unas conferencias, Dios mediante, en el mes de octubre, por el avivamiento, con grandes hermanos que van a predicar y con unos dones manifiestos, que casi todo el mundo los conoce. Pero si el pueblo de Dios no se da cuenta de que tiene que volver a los caminos antiguos, y caminar por los caminos antiguos no es solo asistir a la iglesia el domingo, sino tener una vida de piedad y de reverencia y de obediencia al Señor, el avivamiento no vendrá. Porque el avivamiento empieza con el arrepentimiento del pueblo de Dios. Y todos debemos de arrepentirnos de cosas, hermanos y hermanas. Todos debemos de arrepentirnos de no amar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo con el amor que merece, el amor del primero en nuestras vidas. Todos debemos de doblar nuestras rodillas en nuestras casas y decir: Señor, quiero volver a mis primeros pasos en los cuales tú eras todo para mí. No quiero ser un joven adolescente que me alejo de ti, no. Quiero ser un hombre, una mujer, un joven, un anciano, que todos los días de mi vida tú seas lo primero. Tú seas el primero en mi vida, que mi gozo y mi deleite seas tú, y que todo lo demás, bendiciones que tú me otorgas, pero siempre tú el primero. Bien, versículo 12, dice así: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Estoy seguro que nada de lo que os he dicho no es que no lo supieseis. Igual se pasaba a Pedro, igual le pasa a todo pastor que sube a abrir la palabra de Dios con una iglesia histórica como esta. Para mí es un honor y es un privilegio poder venir a una iglesia con la historia de esta iglesia, con la de años que aquí han habido hombres y mujeres fieles dando un testimonio fiel del Evangelio. No es las paredes, sois vosotros, y aquellos que os precedieron y aquellos que vendrán. Esta es la iglesia que ha estado aquí durante años dando testimonio del Evangelio y de la palabra de Dios. Bien, pues así es, hemos de recordarnos estas cosas una y otra vez. ¿Por qué? Porque somos ovejas, y las ovejas, sabéis que una cosa les caracteriza, ¿verdad? No que son blancas ni que balan, es que son cabezonas y testarudas. Esa es la realidad de las ovejas. Por aquí no. Pastor ahí con la vara, los perrillos mordiéndoles la lana para que vayan, y pasa otro día y se vuelven a desviar. Por lo tanto, es tan importante que tengamos estas cosas bien claras, que nos dediquemos a ellas, para que no nos olvidemos de qué es lo más importante para nuestras vidas, como pueblo de Dios, como iglesia del Señor. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Y si estas cosas están en vosotros, no os dejarán estar sin fruto en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Podemos conocer toda la palabra de Dios intelectualmente, pero como todas estas cosas no estén en nuestra vida, habrá un muro de separación entre el Señor de la palabra y nuestros corazones, que tienen que ser transformados cada día. Y eso es importantísimo que no lo perdamos nunca de vista. Pues tengo, verso 13, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Sabemos que en poco tiempo Pedro fue crucificado, según la tradición dice, boca abajo. El Señor ya le había dicho que él iba a marchar. Quería que la iglesia tuviera bien claro, todos estos hermanos de la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, tuvieran bien claras estas cosas, porque sabía que las ovejas son tozudas y despistadas y desmemoriadas. Dice, y yo me encargaré además, verso 15, yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Bien, sabemos que el Evangelio de Marcos fue escrito básicamente por toda la información que Pedro le había dado a Marcos. En este sentido, es muy importante que tengamos bien clara esa relación tan estrecha entre Marcos y Pedro. Y tener en cuenta que el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Y aquí vamos a examinar algunas cosas
que están en relación con todo lo que os he dicho y ese propósito de Pedro de recordar con diligencia todas estas cosas, que tengáis memoria de estas cosas. Y ahí aparece, inspirado por Dios, el Evangelio de Marcos, escrito, según se dice, por Marcos y redactado de todo aquello que Pedro le comunicó y le explicó. Bien, verso 19. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Y esto es importantísimo. En una época en que las fábulas artificiosas están ocupando en muchos púlpitos y en muchas iglesias la autoridad y la preeminencia de la palabra de Dios. Sabéis que hay lugares, y eso parece que es como una marea que va creciendo y va infectando muchas iglesias y muchos púlpitos. La palabra de Dios cada vez se arrincona para darle protagonismo a fábulas, experiencias, sensaciones, emociones, revelaciones nocturnas y todo ese tipo de cosas que no son la palabra de Dios. Y yo no digo que Dios no te pueda hablar en un momento dado, aparte de la palabra de Dios, con la palabra de Dios en un sueño. Pero si no está la palabra de Dios, no es autoritario, no hay autoridad. Son experiencias que se pueden tener, pero no es la palabra de Dios. Por eso aquí Pedro dice esto, y es importante: no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. La majestad y gloria del Rey. La majestad gloriosa del Rey. Verso 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y aquí Pedro está enfocando, ya en el primer versículo, ya está diciendo algo muy importante. A veces se nos pasan las verdades importantes porque como están al principio de la carta parece que no es tan importante. Pero aquí Pedro está haciendo mucho énfasis en algo que hemos de tener siempre bien claro, y normalmente lo tiene cualquiera que dice ser cristiano, pero a veces parece que no. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, siervo, ¿sabéis lo que es? Esclavo de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Bien, en esta conexión que hago, y hago un pequeñito paréntesis, aquí Pedro está diciendo, que Cristo es Dios, verdadero Dios, total y plenamente Dios, con toda la autoridad suprema de Dios, con toda la naturaleza humana, y que él, Pedro, es esclavo de Jesucristo. Pero luego está diciendo que todos a los que está dirigida la carta, y como es una carta universal, a todos aquellos que la estamos leyendo y que somos hijos de Dios por la fe en Jesucristo, nos está diciendo que tenemos una fe igual de preciosa que la nuestra. Y él está hablando de la fe de los apóstoles. La iglesia cristiana tiene una fe igual de preciosa que lo de los apóstoles. Y eso, aquello que lo lees así rápido y dices, bueno, la fe de los apóstoles, bien, la fe de los apóstoles es una fe que se ha caracterizado siempre por decir que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre, ¿verdad? Cualquiera que diga algo que mengue esa divinidad o esa humanidad está lejos de ser uno que tiene la fe de los apóstoles. Pero luego aquí hay algo también muy importante que a veces lo pasamos por alto. A los que habéis alcanzado, verso 1, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. La justicia de nuestro Señor Jesucristo es la justicia que nos reviste a nosotros de justicia.
La justicia que Cristo ha ganado para nosotros es la justicia que tiene todos y cada uno de los que hemos creído en Jesucristo como Salvador y Señor. Esto es muy importante que también quede claro, teniendo en cuenta que la fe es un don de Dios para que nadie se glorie, y que la justicia de Cristo es la única que nos da la capacidad de podernos acercar a Dios sin ser fulminados, sin ser totalmente devorados por un fuego consumidor. ¿Por qué? Porque hemos sido revestidos de la única justicia que nos hace justos delante de Dios. Esa es la fe de los apóstoles. La fe de un fariseo como Pablo también, que dice: mi justicia no es nada, trapos de inmundicia. Es la justicia que me reviste, la justicia de Jesús, la justicia del único hombre verdadero que cumplió la ley como ningún otro hombre la ha podido cumplir ni la cumplirá jamás. Solo la justicia de Cristo, hermanos y hermanas. Solo la justicia de Cristo es la que hoy, cuando participemos del pan y del vino, podremos presentarnos dignamente. No porque hayamos tenido una semana mejor o peor y en la que hemos dicho: hoy esta semana parece que no he transgredido ningún mandamiento de la ley de Dios. Ay. No, es la justicia de Cristo la que te da la posibilidad de acercarte a esta santa mesa y poder tomar del pan y recordar que Él fue molido por tus pecados, y que cuando tomes del vino recuerdes que la sangre de Cristo es la única sangre que lava el pecado que hay en mi corazón y en vuestros corazones. Esa es la gran verdad ya de ese inicio de la carta. Esa es la justicia que ha ganado el que nosotros seamos receptores de la fe salvadora que descansa única y solamente en Cristo. Es glorioso, ¿verdad? En una iglesia de estas que a veces recibe muchos sueños, estaría todo el mundo diciendo: ¡aleluya, amén! Yo no digo que lo hagáis, cada uno tiene su historia. Pero hermanos, es que es realmente una bendición cuando estas verdades las experimentamos, las creemos y las vivimos. No solamente están aquí y están en los pies, que decía el anciano. Iremos a predicar el Evangelio cuando estas verdades hayan transformado nuestra mente, hayan transformado nuestros corazones y capaciten nuestros pies y nuestras bocas para ir a esparcir un Evangelio de gracia. Un evangelio que no mira caras, que no mira maneras de vestir, un evangelio que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y Dios es el que da la fe. Y el Espíritu Santo es el que da la convicción de pecado, pero nosotros hemos de predicar a toda criatura el evangelio que solamente en Cristo hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. ¿Verdad? Bien, amén. Bien, dice el versículo 17. Cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Hermanos, aquí ya he apuntado, ¿no? He apuntado esa realidad. No solamente en el monte de la transfiguración se oyó esa voz del cielo, sino cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio en el cual el reino de los cielos se ha acercado, y arrepentíos porque el Rey ya ha llegado. El Señor Jesucristo va a bautizarse, y va a bautizarse en el bautismo de arrepentimiento que Juan el Bautista estaba llamando a Israel a bautizarse, reconociendo que se tenían que arrepentir de pecados, que es lo que hablaba de los avivamientos. Un avivamiento nunca empieza porque un día cae una nube del cielo y todos son avivados. Hay no hablo de los no creyentes, estoy hablando de los creyentes. Hay primero un arrepentimiento de un hijo de Dios, de una iglesia del Señor, de una ciudad en la que las iglesias del Señor se arrepienten, y entonces el avivamiento viene. Pues bien, en Israel el mensaje de Juan era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado y el Rey está aquí. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y aparece el Señor Jesucristo, que viene al bautismo de Juan. Sabéis que Juan dice: no, ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Es necesario que así se haga, dice Jesús. Y así fue. El Señor Jesucristo bajó al bautismo para identificarse con los pecados del pueblo,
de todos aquellos que a lo largo de los siglos, en Israel y fuera de Israel, debemos de arrepentirnos de nuestros pecados. El Señor se identificó con todos y cada uno de nosotros. Con todos y cada uno de nosotros. Con todos y muchos que aún vendrán, si el Señor no viene antes. Y vuelve a oírse desde la nube: tú, Jesús, eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Pero es que en Isaías también estaba hablando esta profecía. Acordaros, en Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. ¿Os dais cuenta? Y empieza el ministerio. Y el Señor, después de ser bautizado, va al desierto, 40 días, tentado por el diablo. Vence al diablo. Lo reprende y con la palabra de Dios lo hace callar. Y empieza su ministerio. La primera vez que el Señor Jesucristo empieza a hablar de que le es necesario morir y resucitar y ser rechazado de los hombres y repudiado de la nación, es poco antes de la subida al monte Tabor, el monte de la transfiguración que la mayoría de vosotros conocéis. Y os invito a venir conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 9. Estos son esos pequeños viajes que hacemos en el tiempo y en el espacio para ir a puntos y situaciones en las que la palabra de Dios nos conecta con diferentes situaciones. En el caso de Pedro, que les está diciendo a estos hermanos de la dispersión, que ellos han visto su majestad y han oído la voz del Padre desde la nube diciendo: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Bien, pues aquí nos encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 8, como en el verso 31 del capítulo 8 dice: comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Duro, ¿verdad? Duro. El mensaje es duro, ¿verdad? No es aquello de: recibe a Cristo y todo te irá bien. Recibe al Señor y tu vida será la maravilla de las maravillas y todo en tu vida será ¡pum! Perfecto. Tendrás dinero, tendrás trabajo, tendrás una chica guapa, un chico guapo, tendrás unos hijos maravillosos. No está diciendo eso, está diciendo que vas a tener que morir. Vas a tener que morir, vas a tener que negarte, vas a tener que tomar la cruz y vas a tener que seguir en pos de Él. Pero todo eso va a tener una recompensa. Y ese es el Evangelio, no es el Evangelio de la prosperidad, es el Evangelio de la cruz. Es verdad que si tú tomas la cruz va a haber gloria, y una gloria inimaginable, una gloria indescriptible. Pero primero cruz y muerte. Y eso para los hermanos que oraba el hermano, el anciano, que estáis sufriendo, que estáis llevando dificultades, que estáis padeciendo, que estáis recibiendo, cada uno sabe lo que está recibiendo: desaires, dolores, tristezas, fallecimiento de seres queridos. Sabed que todos y cada uno de nosotros estamos siendo cincelados por el poder del Espíritu de Dios para reflejar la imagen del Dios invisible, unidos a nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y eso pasa por el taller de Dios, pasa por el cincel de Dios.
Y no quiere decir que vamos a estar siempre llorando y sufriendo. Habrá momentos de esplendor y de gloria en este peregrinaje que es este mundo. Pero sabed que todos esos dolores, todas esas experiencias duras, todos esos momentos de tristeza y dolor y lloro, están siendo instrumentos de Dios para transformar nuestras vidas y reflejar el carácter de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Estamos destinados a esto. Es verdad que estamos destinados también a proclamar el Evangelio, pero lo primero en nuestras vidas es ser transformados a la imagen de Cristo. No somos, digamos, como decía el Señor que a los fariseos, que vais por el cielo y la tierra ahí para hacer un prosélito y lo hacéis todavía peor de lo que vosotros sois. No, nosotros lo que hacemos es intentar llevar a la gente a los pies de Cristo para que Dios los transforme, no para hacer tickets para ir al cielo, como algunos creen. Haced discípulos, y hacer discípulos es mucho más que dar un pasaporte para entrar en el cielo, un salvoconducto. El otro día un hermano, que ayer estuvimos con él, me decía, el título de un estudio que hemos hecho es en el cielo está reservado el derecho de admisión. Si no tienes a Cristo formado en tu corazón, no entraremos. Acordaros lo que dice el Señor, palabras duras algunos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos muchas señales. No os conozco, no os conozco. Acordaros la palabra conocer, que os he dicho que se repetía 6 veces. Conocer, conocer, y que estas cosas estén en vosotros. Que nadie se deje engañar por ese evangelio facilón, ese evangelio que parece que sí que es verdad que a Dios le ha costado mucho que nosotros seamos salvos, pero nosotros tenemos que tomar la cruz y seguir en pos de Él. Día tras día, año tras año, hasta que el Señor venga o nos llame a su presencia. Y ese es nuestro objetivo, llegar a la presencia de Dios transformados más y más y más cada día. ¿Verdad? ¿No anheláis? No solamente que el Señor venga, sino cada día ser más parecidos a Él. Cada día que nuestra paciencia crezca, a vuestra fe añadid paciencia. Que nuestra fe crezca. Nuestra fe crecerá en la medida que todas estas virtudes, esta piedad, este anhelo, este deseo, esta gracia de Dios que es abundante, que es como un mar que nos inunda y que está para que nos podamos sumergir en Él, no para que chapoteemos en la orilla como cuando vamos a la playa, no, para que nos sumerjamos, para que Él nos inunde y transforme. Y no estoy hablando de experiencias místicas, estoy hablando de cosas tan sencillas como lo que dice en estos primeros versículos del capítulo 1. Añadid diligentemente a vuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento. ¿Cuánta gente hay que no coge su Biblia en toda la semana? O leen 2 versículos en toda la semana. Cada día un poquito, he cumplido mis 2 versículos del día. Hermanos, yo no digo que no podemos entrar en el cielo siendo unos parvulitos, pero nos vamos a perder tantas y tantas bendiciones de poder ser ese pueblo valiente, ese pueblo poderoso, ese pueblo que tiene un carácter muy, muy parecido al carácter de Cristo, y que cada día no solamente nuestras palabras, sino nuestra manera de vivir refleje más la imagen del Dios invisible que vive en nuestros corazones. ¿Anhelamos esto? ¿Anhelamos esto? Yo creo que sí, que deberíamos de anhelarlo. Bien, pues aquí nos está diciendo lo que oyen en el monte de la transfiguración. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte, solos a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Verso 4. Les apareció Elías con Moisés, que hablaban con Jesús. Fijaros que este pasaje Mateo no le da mucha importancia. Y esta es una de las cosas que a veces hay algunos que te dicen, hombre, pero es que mira, yo he leído Mateo, he leído Marcos y he leído Lucas, y este pasaje de la transfiguración lo veo diferente. No siempre dicen lo mismo.
Cada uno explica algo que otro no explicó. Y dice, ¿ves cómo la palabra no es fiable? Yo, sí, todavía es más fiable. Si fuera una calcamonía de lo que ellos vieron y reflejaron, sería que se pusieron de acuerdo para poner lo mismo. Oye, mira, nos ponemos de acuerdo y decimos lo mismo los tres. No, no, no. Hay una ciencia que es la ciencia criminalística, que ellos cuando hacen una investigación de un asesinato, o de un robo, o de un delito, lo primero que hacen es empezar a hacer interrogatorios a diferentes personas. Cuando ese grupo de personas a los que ellos interrogan, todos hacen una calcomanía de lo que dicen, no se fían de ninguno de ellos. ¿Por qué? Porque cada uno tiene percepciones diferentes de cuando ve algo. La persona ve un accidente en la calle Balmes con la calle Vía Augusta y el que estaba en un ángulo te dirá, pues sí, yo vi esto. El que estaba en otro ángulo dirá, pues yo vi aquello. Otro dirá, pues sí, un hombre salió del coche gritando. El otro no dirá nada de que un hombre salió gritando. El otro se habrá fijado en otras cosas. Bien, pues aquí tenemos en estos evangelios diferentes explicaciones de aquello que sucedió, que ninguna es idéntica, pero sí que concuerdan en algo muy importante, y es que en todas sale esta declaración: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En dos dice, a él oíd. Y ahora a nosotros, que somos cristianos, nos parece lo más normal del mundo. Lo más normal del mundo en el sentido de decir, llevamos años oyéndolo. Pero para el pueblo de Israel, esta declaración, para aquellos judíos que habían reconocido a Cristo como, en principio, como un profeta o como el Mesías, pero con un concepto del Mesías diferente del que la Biblia en el Antiguo Testamento enseñaba, o solo se quedaban con una parte del mesiazgo de ese Mesías. El Mesías triunfante, ese me gusta. Mesías triunfante, todas las naciones se nos sujetarán. Acordaros de los discípulos. Yo puedo estar a tu diestra y a tu izquierda en el reino de Dios. Las preguntas de los discípulos. El Señor Jesucristo está diciendo, me es necesario ser desechado de los hombres, sufrir, morir y resucitar al tercer día. Y como os he hecho la lectura anterior de Marcos, cuando les dice eso, ¿qué dice Pedro? Que no te acontezca esto. No mueras tú. ¿Cómo vas a morir si tú tienes que instaurar el reino? Tú tienes que hacer que todas las naciones se nos sujeten, que nosotros seamos aquí la cúpula del imperio mundial y que sí, todos se sujeten a nuestro Dios. Y la contestación del Señor a Pedro, ¿cuál es? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué nos está diciendo? Que Israel estaba desviada realmente en aquella época. Después de tantos años de silencio, cuando el Mesías viene, cuando el rey llega y el Juan el Bautista lo anuncia, tienen una idea del mesiazgo de Jesús que no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios estaba enseñando en todo el Antiguo Testamento referente al Mesías sufriente. De Isaías 53, el siervo sufriente de Jehová, o el Salmo 22, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Pero es que hay hoy en día gente que tienen esa idea del cristianismo. Un cristianismo que reina. Un cristianismo que gobierna las naciones. Un cristianismo que tiene poder en el mundo. Un cristianismo que manipula y puede controlar los medios de difusión. Porque ese es el cristianismo o el tipo de Mesías que a la carne le gusta. A la carne le gusta el triunfo, el reconocimiento, el aplauso. Cuando el cristianismo es perseguido. Cuando el cristianismo es ninguneado. Cuando las burlas vienen. Cuando no nos tienen en cuenta. Entonces muchos se retiran de ese cristianismo y se suben a otro carro. Yo les llamo los camaleones trepadores, que van de rama en rama, dependiendo lo que hay en esa rama, se ponen en un color o luego en otro. Y eso es lo que está pasando, desgraciadamente, que algunos dicen,
Bien, ahora esto es permitido y los que gobiernan lo fomentan, y no voy a hablar de ningún nada, pero ya me entendéis, y de golpe, bueno, es que claro, en la Biblia eso no se toca, o era para aquella época. La Biblia, como he dicho antes, es la roca firme que las olas de este mundo no pueden mover. Y a los cristianos que estemos aferrados a ellas, tampoco nos moverán. Bien, pues vamos a seguir adelante. Y quiero que tengáis bien presente esto que dice aquí, que Elías y Moisés hablaban con Jesús. ¿De qué hablaban Elías con Moisés, con Jesús? Algunos ya lo sabéis, ¿no? ¿O no? Bien, pues yo os lo explico. Pero vamos a ir a Lucas 9, que él lo explica mejor. Lucas 9. No voy a leer por amor al tiempo todo el pasaje sobre la transfiguración, pero sí el texto donde habla de verso 30. He aquí, verso 30 del capítulo 9 de Lucas, dice: he aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Su partida que iba a cumplir Jesús a Jerusalén era a morir en una cruz. Moisés y Elías sabían que su redención y la redención de todos aquellos que han creído en el Mesías a lo largo de todos los tiempos, unos con más visión, otros con menos visión, pero todos esperando la venida del Redentor, hablaban de esto, de su partida que Jesús iba a cumplir en Jerusalén. Esto es muy importante porque Moisés vivió 1500 años antes de Jesús y Elías unos 900 años antes de Jesús. Pero estaban hablando de algo que era muy importante para ellos, de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén, de su muerte y resurrección. Acordaros, me es necesario morir. Pedro, si yo no muero, tú estás condenado. Si yo no muero, Moisés y Elías están condenados. Si yo no muero, Adán y Eva están condenados. Si yo no muero, Noé está condenado. Si yo no muero, David está condenado. Si yo no muero, Abraham está condenado. Si yo no muero, todos los santos del Antiguo Testamento y todos aquellos por los que yo voy a dar mi sangre están perdidos. Es necesario que yo muera en la cruz del Calvario, que derrame mi sangre por ellos y que sean lavados sus pecados. Y yo les revista de mi justicia. Por eso el Padre dice en este monte de la transfiguración y también en el día del bautismo de Juan a Jesús: este es mi Hijo amado en el que me complazco, el único hombre sin pecado, el único hombre que no ha pecado nunca y que ha guardado toda la ley perfectamente. Ese es Jesús, en Él estoy complacido, en Él tengo yo mi deleite, en Él me deleito. Pero todos los que nos hemos refugiado en Cristo, todos los que hemos sido lavados por su sangre, estamos en el mismo arca de salvación. Estamos en el mismo refugio de la ira venidera. Y Dios nos ve limpios y sin pecado por la sangre de Cristo, pero también revestidos de la justicia de Cristo, como decía al principio. Son verdades que se repiten. Bien, hermanos, después de decir todo esto, hay algo que tenemos que tener bien claro. Cuando vengan aquellos y oigáis de aquellos que quieren ningunear la palabra de Dios y poner otras cosas suplantándola, acordaros de esto que repiten tanto Pedro como Mateo, como Marcos, como Lucas. Jesús es el Hijo amado de Dios en quien Él tiene su complacencia. Y tanto Mateo como Lucas repiten: a Él oíd, a Él oíd, a Él oíd. No os dejéis engañar, no os dejéis apartar de las
verdades fundamentales de la fe histórica, de la fe de los ancianos de la Iglesia, de los principios, pero también de la Reforma. Hermanos, nosotros cuando decimos que somos producto de la Reforma protestante, decimos solo Escritura, ¿verdad? ¿Verdad? Solo Escritura. A Él oíd. Solo Cristo, ¿verdad? Este es mi Hijo amado en que el Padre está complacido. No en ti, ni en mí, ni en ninguno de nosotros que hemos ido a Cristo, sino en Cristo, que Él es el que nos reviste de su justicia. Solo Cristo. Solo por gracia, ¿verdad? Solo por gracia. Siempre ha sido por gracia. No ha habido nadie que se haya salvado a lo largo de la historia de la humanidad, desde la caída hasta nuestros días y hasta que el Señor diga, la historia se acabó. Que no haya sido por gracia. Y solo por medio de la fe, que es un don de Dios para que nadie se glorie. Y todo porque, al final acaba diciendo, para la gloria de Dios, hermanos. Estas 5 solas deberían estar grabadas en nuestro corazón. A veces las repetimos de memoria porque somos evangélicos, porque somos protestantes, porque somos hombres y mujeres que hemos abrazado las doctrinas que descubrieron, redescubrieron, no es que nos las descubrieran de nuevo, las redescubrieron y las volvieron a poner en el pedestal. Solo Escritura, solo Cristo, solo por gracia, solo por la fe, solo a Dios la gloria. Eso nos tiene que mantener firmes cuando vengan los engaños. Podremos detectarlos mejor. Y bien, ahora yo creo que aquí todos los que estamos somos creyentes. Hoy hace un día de playa que normalmente alguien que no sea creyente diría, me voy a la playa. Pero sí que a veces nos podemos encontrar con que, lo que hablábamos antes, hay cosas que debemos de arrepentirnos en nuestra vida, que nos están apartando de aquel a quien tenemos que oír, cada día, no el domingo solo, cada día. Y hoy yo hago ese llamado a todos y cada uno de nosotros. ¿Estamos pendientes? ¿Estamos pendientes de la palabra de Dios que nos dice, abandona aquello, abandona aquella amistad, abandona ese lugar, abandona ese ídolo, que en principio era algo saludable, pero que ahora está ocupando tu vida de una manera obsesiva? Seguro que hay cosas que tenemos que valorar en nuestras vidas, porque el Señor no quiere una parte de tu vida solo, quiere toda tu vida, quiere toda tu vida. A Él oíd. Moisés, en Deuteronomio 18, y por amor al tiempo, para no ocupar más tiempo, le repite al pueblo antes de entrar en la tierra prometida, profeta de parte de Dios, profeta como yo, Jehová os levantará. Aquel que no escuchare y oyere su palabra, yo lo desarraigaré del pueblo. Yo lo desarraigaré del pueblo. Ahora nosotros, eso nos puede parecer algo, bueno, a un judío, esa declaración, tanto de Moisés como de Pedro en el templo, cuando repite esta profecía y la aplica a Jesús, ¿os podéis imaginar cómo le sentaba? ¿Cómo le sentaba al Israel de Dios? Que Pedro, después de haber sanado a un cojo, empieza a predicar en el templo y empieza a hacer un repaso de toda la historia y llega hasta Moisés en Deuteronomio 18 y dice lo que dijo Moisés, que aquel que no oyera, y la palabra oír en hebreo es shamá, y shamá no es solamente escuchar y luego me voy y me he olvidado, sino es oír y obedecer. Aquel que no escuchara a este profeta,
Moisés dice, yo le demandaré cuentas, Jehová. Pero Pedro dice, yo lo desarraigaré de mi pueblo. A un pueblo judío, la nación escogida de Dios, los que tenían que tener el ministerio de llevar el evangelio a todas las naciones. Y Dios les está diciendo de que el que rechazara al Mesías prometido, Dios lo desarraigaría de su pueblo. Pero nos lo dice a nosotros también la Iglesia del Señor. Nos dice que aquel que no oiga a ese profeta, que es Jesús de Nazaret, hombre verdadero y Dios verdadero, Dios lo desarraigará de su pueblo. Aquí no hay terceras generaciones, no hay segundas generaciones, no hay mi abuelo era creyente, yo me crié en la familia. Si tú no oyes a Cristo como el Señor de tu vida, Dios te desarraigará de su pueblo. Es duro, es fuerte, es triste, pero es una llamada de advertencia que Pedro dio a aquellos que estaban en el templo, que estaban maravillados de haber visto que aquel cojo que estaba allí pidiendo limosna a la puerta del templo de la Hermosa, de golpe empezó a correr por allí. Pero también fue una llamada de advertencia a todo Israel cuando tenían que entrar a la tierra prometida, después de 40 años de desierto, después de haber visto toda una generación que murió en el desierto y los que eran niños y jóvenes y mujeres podían entrar en la tierra prometida. ¡Ey, cuidado! Nuestro Dios es fuego consumidor, nuestro Dios es santo, nuestro Dios es amor, nuestro Dios es misericordia, pero Él demandará cuentas a aquellos que rechazan a su Hijo y que no le obedecen. Y yo no digo que tengamos que ser perfeccionistas, hermanos, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y ahora cuando participamos del pan, lo primero que estamos reconociendo es que todos y cada uno de los que vamos a participar de este pan y de este vino, somos pecadores arrepentidos. No en el pasado, pecadores arrepentidos de nuestro pecado de hoy, de nuestro enfado de esta mañana, de nuestras malas palabras de ayer a nuestros hijos, de nuestra actitud inadecuada hacia los padres. De todo eso nos hemos de arrepentir. Y vamos a la mesa del Señor recordando que un inocente murió en nuestro lugar y que su sangre es la única que lava nuestros pecados y que su justicia es la que nos reviste en un ropaje de santidad. Un ropaje de santidad que nos da la libertad para venir a esta mesa, tomar del pan, tomar del vino dignamente y decir, Señor, renuevo mis votos, quiero seguir en pos de ti, quiero caminar en pos de ti, quiero que tú sigas modelando el carácter tuyo en mi vida y que yo cada día sea un poquito más parecido a ti, Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, en tus manos estamos. Pedimos, Señor, que tu gracia, tu misericordia, tu palabra modele nuestras mentes, que cada día más tu mente, oh Rey Jesús, sea la mente nuestra. Que nuestras vidas y nuestra manera de caminar abunde, Señor, en tus virtudes. Y, Señor, te pedimos tu bendición para este tu pueblo, para tu iglesia sobre la faz de la tierra. Señor, que cada día seamos más esa sal y esa luz del mundo, en la cual tú, Señor, seas el Rey, seas aquel que gobiernas con autoridad, con poder total, Señor. En tus manos estamos muy agradecidos, oh Dios, por tu misericordia, por tu gracia, por tu perdón, pero también por tu paciencia para todos y cada uno de nosotros. Guíanos, Señor, por este mundo, ayúdanos a ser la luz y sal del mundo y a glorificarte hasta que nos llames a tu presencia o vengas a buscarnos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.